Lucas. Vamos a leer los versículos que corresponden a este día. Estamos en el capítulo número 10. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo número 10. Y hoy corresponde leer del verso 17 en adelante. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo número 10, versículo 17. Leemos la palabra de Dios como está escrita, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvieron los 70 con gran gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Amén. Hasta ahí, hermanos, vamos a leer. Oramos a Dios. Padre, amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que tú nos regalas de estar una vez más en tu casa, Padre, donde podemos orar a ti, Señor, podemos llenarnos de tu Espíritu Santo. Esta, Señor, es tu casa, bendito Dios. Esta también es morada de tu Santo Espíritu, Padre Santo, así como cada uno de nosotros también, Señor, somos templo y morada tuyo, Señor amado. Te pido que tú, Señor, puedas dar respuesta a cada una de las peticiones que mis hermanos hoy han traído, Señor. Esas peticiones, esas necesidades que sabemos, Señor amado, que todos tenemos y todos padecemos, pero sabemos que tenemos un Rey poderoso que está siempre al pendiente de nosotros, para poder resolver ante cualquier dificultad, cualquier enfermedad que podamos tener. Tú estás ahí, Señor, siendo nuestro ayudador. Háblanos hoy a través de este estudio de tu palabra, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Amén. Si usted, hermano, recuerda, la semana pasada estuvimos estudiando el pasaje que correspondía al envío de los 70. Los 70 que fueron a evangelizar, los 70 que fueron, hermanos, a predicar la palabra de Dios, a expandir el mensaje del evangelio. Ahora nos encontramos en este pasaje con el retorno de estos 70 que habían sido enviados por el Señor Jesús para la tarea de evangelismo. Y hay algo que me llama la atención. La verdad, hay bastantes temas alrededor de estos versículos. Hay temas como, por ejemplo, del gozo del Señor, ¿verdad? El gozo que Él sintió al ver a estos 70 regresar. Hay temas, ¿verdad?, de demonología, en el caso de la mención de Satanás. Hay temas incluso en los cuales nosotros podemos ver la doctrina de la Trinidad plasmada también y la esencia. Así que vamos a tratar de enfocarnos un poquito en cada uno para poderle sacar el mejor provecho. Vamos a considerar entonces, hermanos, en primer lugar, lo que es el gozo de Dios. Yo no sé cuántos saben que Dios también tiene gozo, hermano. Amén. A veces nosotros pensamos que somos los únicos que nos gozamos, pero la palabra de Dios nos habla acerca del gozo de nuestro Dios. Hay, hermanos, atributos del Señor, atributos como la santidad, atributos, hermanos, como el amor, como la misericordia, la omnisciencia, omnipresencia, la soberanía, la autoridad, etcétera. Pero también hay, hermano, una característica de Él, como es
el gozo. Entonces yo quiero que en primer lugar comencemos leyendo un versículo de la palabra de Dios. Por ahí anda hermano Christopher con el micrófono para poderles ayudar a ustedes, el que lo encuentre primero para poderlo leer. Vamos a leer primero en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Amén. Libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Y si usted lo encuentra rápido, me ayuda a leerlo, por favor. Amén. Jehová está en medio de ti, poderoso y salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Gracias, hermano Paul. ¿Quién dice, hermano, que se va a regocijar ahí? Jehová. Amén. Entonces nosotros vemos que el Señor también se regocija. ¿Y en qué momento se podrá regocijar de nosotros el Señor? Obviamente no se va a regocijar cuando usted y yo, conociendo la palabra, andemos haciendo cosas fuera de lugar, hermano. Amén. ¿Cree usted que será motivo para regocijarse de Dios? ¿Aló? No, ¿verdad? Amén. Entonces dice aquí la palabra en lo que leímos, que Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará y se gozará de ti con alegría. Amén. Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor aquí, hermano, específicamente en este pasaje se habla que Él se regocijará de la redención de Jerusalén, del pueblo de Israel. Es decir, que cuando el pueblo de Dios es redimido, el Señor se regocija. Amén. Por eso cuando nosotros escuchamos decir que cuando un alma se convierta hay fiesta en los cielos, pero a veces siempre nos imaginamos como a los ángeles haciendo fiesta, ¿verdad? Los ángeles bien enfiestados, pero en realidad el Señor, nuestro Dios, se regocija que un pecador reciba a su Hijo unigénito en su corazón. Hay regocijo en el Señor cuando su pueblo es redimido, cuando su pueblo, hermano, es lleno del Espíritu Santo. Cuando el pueblo de Dios no está perdiendo el tiempo, el Señor se regocija, hermano. Amén. Entonces, a veces nosotros no nos regocijamos de eso, porque a veces nosotros nos cuesta, les decía yo el lunes pasado, hacer la obra de Dios. Y decimos que cansado, ¿verdad? Solo a mí me dicen, qué barbaridad, ¿y por qué no le dijeron a fulanito? ¿Por qué no ayudó mejor la fulana, la sutana? ¿Por qué no le dijeron a ellos? Nosotros tendemos a renegar cuando se nos pide ayuda en la obra del Señor, cuando se nos olvida que cuando hacemos, hermanos, el servicio a Dios y lo hacemos, hermanos, diligentemente y lo honramos a Él y servimos no solamente a Dios, sino a su pueblo, el Señor siente gran gozo en su corazón. Amén. Porque estamos contribuyendo. El hecho, hermanos, que nosotros estemos acá aprendiendo de Él y conociéndole, llena de gozo el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque allá afuera hay mucha gente que anda, hermano, enseñando doctrinas falsas, doctrinas que incluso los mismos cristianos creen. A veces, hermanos, hay creyentes que no se dan cuenta y a veces están predicando, hermanos, cosas que no son de la doctrina que nosotros hablamos. Y eso pasa muchas veces, y por eso aquí le hago un paréntesis para la gente que predica, los hermanos y hermanas, ¿verdad?, que se dedican a predicar o que tienen los privilegios de predicar. Muchas veces, y siento yo que lo más fácil es ir a internet y buscar algo y copiarlo y venir a predicar eso. Hay gente que hace así. Yo no le voy a decir que está mal. Usted puede sacar ideas de eso, pero fíjese quién escribió lo que usted está predicando. No vaya a ser que esté predicando una doctrina contraria aquí y usted solamente porque copió y pegó lo vino a hacer, ¿verdad? Eso es como los jóvenes hoy en la escuela, ¿verdad? Que solamente copian y pegan. No hacen ya nada original, hermano. Amén. Hace poco salió, cuando todavía estábamos recibiendo una materia de inteligencia artificial, se decía que en educación, estaba leyendo yo, ahora los jóvenes están utilizando una herramienta que se llama ChatGPT, y eso les hace todo, les hace la tarea, les escribe ensayos. Incluso me di cuenta que alumnos de la universidad utilizan esa herramienta
Y es como que ellos hicieron todo el trabajo, hermano, pero no, se los hizo la inteligencia artificial. Entonces, a veces nosotros como creyentes tendemos a ir a lo más fácil, pero el Señor se regocija que usted, hermano, se vaya a las profundidades de la palabra, estudie y saque sus propias conclusiones y venga a predicar algo que Dios le dio y no algo que otra persona pudo escribir, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, debemos ser muy diligentes ante lo que estamos haciendo. Y yo sé que lleva tiempo, porque si usted me pregunta a mí, ¿cuánto tiempo le lleva a usted, por ejemplo, sacar el estudio de los días lunes? Le digo que casi toda la semana, hermano. Casi toda la semana, porque hay versículos que me toca descartarlos, no porque sean menos importantes, sino porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Hay ideas, hermanos, que las tengo que resumir, porque si no, de igual manera nos vamos a llevar hasta las 9 de la noche. Pero aunque cueste, hermano, aunque usted se siente cansado, aunque usted diga, me voy a acostar noche hoy estudiando la palabra de Dios, pero Dios lo va a usar con esa predicación que usted va a dar. Y no solo eso, sino que se va a llenar de conocimiento. Porque algo que otra persona hizo, la otra persona lo aprendió, usted solo lo vino y lo repitió y no aprendió nada. Después se nos olvidó. Pasa, hermano, suele pasar así. No es como que usted profundice en la palabra y realmente usted extraiga la enseñanza y la viva primero usted y después las enseña a los demás. Leamos, hermanos, también en el libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versículo 41. Y el que lo encuentre lo lee, por favor. Jeremías 32, 41. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Amén. Gracias, hermano. Aquí también, hermano, encontramos palabra de Dios diciendo, me alegraré con ellos. ¿De qué manera también el Señor se alegra, hermano? Bendiciendo nuestra vida. Amén. A veces nosotros creemos que cuando recibimos una bendición, solamente es para nosotros y nadie más. Pero el Señor también se goza, hermano, de que usted y yo recibamos bendiciones. ¿Por qué? Porque una bendición de Dios viene por medio de la obediencia que nosotros le tengamos a Dios. Hay, hermanos, diferentes tipos de bendición. Por ejemplo, la gracia de Dios, la gracia común, la reciben todas las personas, tanto nosotros como los impíos. Pero hay bendiciones, hermano, a las cuales solo los hijos de Dios tienen acceso. ¿Cuáles creen ustedes que son una de esas bendiciones que nosotros tenemos acceso y que el mundo no tiene? ¿Cuáles creen ustedes que son? ¿Perdón? Ser hijos de Dios. Amén. Por ahí dice en el Evangelio de Juan, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ese es un título que solamente lo tiene usted. El mundo no lo tiene, hermano. Nosotros sí. Y a veces nosotros lo pronunciamos como si fuera algo como que sin importancia, sin relevancia. Pero la magnitud que hay detrás de ser hijo de Dios es algo muy grande. ¿Qué otra bendición tenemos, hermano? Servidores de Dios, ¿verdad? Entregar nuestra vida al servicio de Dios, eso es una bendición. ¿Cuántos se sienten bendecidos por servirle a Dios? Amén. De verdad no lo sienten como una carga, hermano. Amén. Porque hay quienes sienten como carga servirle a Dios, pero es una bendición que Dios nos da. Amén. Servirle a Dios es la mejor, hermano, cosa que podemos hacer en nuestra vida. Por eso a los jóvenes se les dice, entréguenle su vida al Señor, sírvanle al Señor, porque Dios les va a bendecir y después se van a dar cuenta, ¿verdad? Que el Señor realmente no los va a abandonar en ningún momento. Otra bendición que tengamos, hermano. Otra bendición. Tenemos la revelación de su palabra. Amén. Fíjense de que esto es bastante importante porque hay personas que dicen que tienen de Dios, que pues sí, ¿verdad? Están bien metidos con el Señor, pero no tienen revelación de su palabra. ¿Por qué? Porque a veces si usted le pregunta algo, la Biblia no se lo sabe. La Biblia no se la sabe. Amén. Sino que simplemente dicen, sí, el Señor me habló, pero pregúntele un versículo de la Biblia. No lo dice, hermano. No sabe entonces discernir la palabra de Dios. Pero ahora nosotros
tenemos la oportunidad, hermano, de tener la revelación de la palabra de Dios. Amén, tener la revelación de Él. Algo que la gente no comprende, usted y yo lo tenemos. Dígame una bendición más, hermano. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Amén. ¿Están sellados o no están sellados con el Espíritu Santo, hermano? Amén. Estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y eso, hermano, es una bendición que solamente la tenemos nosotros. Amén. Estar sellados con el Espíritu Santo. Ser templo y ser morada del Espíritu Santo. Fíjense, yo le estoy preguntando esto, ¿sabe por qué? Porque a veces no nos ponemos a analizar en las bendiciones que tenemos. Y Dios se regocija de todo eso, que nosotros lo tenemos por gracia y misericordia de Él. Entonces nosotros, hermanos, deberíamos aprender a apreciar un poco más las bendiciones que Dios nos da. Avancemos un poquito más ahí en el pasaje, hermano. En el versículo que leímos hoy, versículo 17, dicen que estos 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y dice el verso 18, y les dijo, hablando de Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Hay gente, hermano, que yo he escuchado, no sé si ya lo escuchó usted, cantar un coro que lo cantan mal. Amén. Como rayo, dicen, cayendo sobre mí. No, hombre, usted llamando a Satanás está, hermano. El que cayó como rayo fue Satanás. Como fuego, entonces estamos hablando del Espíritu Santo. Amén. Entonces, no sé por qué este pasaje, no sé quién lo confundió hoy, quién se empezó a regar ahí, ¿verdad? A pegarse el coro, que lo estaban cantando mal. Espero que usted no haya sido de esos que lo haya cantado así, hermano. Amén. Amén. Entonces los 70 regresan después, hermano, de obedecer a Dios, de obedecer a Jesús, regresan con gozo y llegaron, hermano, a decirle al Señor contentos de que los espíritus se sujetaban a ellos. Nosotros ya hemos hablado mucho acerca de los espíritus, hemos hablado acerca, hermano, de la expulsión de demonios, hemos hablado de cómo Satanás cayó, ¿verdad? Lastimosamente, y luego de rebelarse contra Dios. Pero vale la pena recordar un poco, ¿verdad? En los orígenes, cuando Satanás cae y los demonios caen, ¿creen ustedes de que ellos ya venían con pecado desde antes? Amén. Amén. Vaya, originalmente, hermano, así como Adán y Eva, todo lo que Dios creó, lo creó sin pecado. No lo creó lleno de pecado. Y el problema fue después de la rebelión, ¿verdad? Después que Satanás se rebela y Satanás engaña a estos ángeles, los ángeles eran santos, porque eran ángeles. Su estado primordial era ser un ser angelical. Cuando estos ángeles, hermano, caen corrompidos por Satanás, es donde se vuelven demonios o ángeles caídos, ¿verdad? Quiere decir de que también se rebelaron contra Dios al seguir a Satanás. ¿Por qué? Porque a Satanás, hermano, el orgullo lo invadió. A Satanás lo invadió, hermano, el deseo de querer ser como Dios. Entonces él viene y corrompe a los ángeles que eran santos, y entonces los ángeles caen también. Así como nosotros, Adán y Eva, cuando fueron, hermanos, creados, ellos no tenían pecado. ¿Hasta qué punto tuvieron pecado, hermanos? Hasta que desobedecieron comiendo del fruto, ¿verdad? Del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Antes no había pecado en ellos. No se habían dado cuenta que estaban desnudos, estaban en un estado de inocencia. Pero por medio de la caída, viene la caída, hermano, de nuestra naturaleza humana. Así pasó también con los seres angelicales. Entonces el Señor habla acerca de eso un poco. Y hay frases, hermano, como se le describen a Satanás. ¿Cuáles son las frases, hermano, que en la Biblia aparecen acerca de Satanás? ¿Cómo se le llama a Satanás en la Biblia? Amén. ¿Perdón? El Dios de este siglo, ese es uno de los nombres que se le da a Satanás. ¿Quién más?
Lucifer, príncipe de las tinieblas. ¿Qué más, hermano? La serpiente antigua. También, ¿verdad? ¿Qué otro nombre se le da? Yo les pregunto porque a mí me gusta preguntar, ya le dije, porque así sé cuánto leen de la Biblia y cuánto no. Amén. El acusador, hermano. ¿O no le llaman el acusador también? El dragón escarlata. ¿Cómo? Amén. Es un asesino, ¿verdad? Porque ha venido a matar, a gustar y a destruir. Entonces a Satanás se le dan muchos nombres. Es el padre de la mentira también, hermano. Amén. Pero estos demonios decidieron seguir a Satanás. Y yo quiero que veamos una característica que esto yo no se los he explicado todavía. Pero a diferencia de nosotros, que tenemos naturaleza caída, y los ángeles que también cayeron, los ángeles que cayeron, que hoy son demonios, no tienen posibilidad de redención. Y usted y yo sí la tenemos. Amén. Por eso alabamos a Dios, porque ellos, aunque se quieran arrepentir de haber seguido a Satanás, ya su destino está sellado. En cambio, usted y yo tenemos el privilegio, hermano, y qué grande el amor de Dios que nos ha dado la oportunidad que vengamos a ponernos a cuentas con Él. Y eso es algo que los demonios no tienen, pero que usted y yo en nuestra naturaleza caída sí la tenemos. Veamos una cita para corroborar esto y para que usted la vaya notando también. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 25, y en el verso 41. Amén, ¿ya lo encontraron por ahí? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Amén. ¿Cómo decía el versículo que leyó la hermana? ¿Lo anotaron o no lo anotaron, hermano? Vaya, analícelo bien y díganme si lo que estamos hablando acá es bíblico o no es bíblico. Amén. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, lastimosamente estos serán aquellos, ¿verdad?, que nunca se alinearon al camino de Dios. Dios tenga misericordia que nosotros no seamos de eso, hermano, sino que seamos de los que entremos al gozo del Señor. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Para quién está preparado el fuego eterno? Ahí está la respuesta. Para Satanás y sus ángeles. Amén. Si aquí no hay donde perdernos, si solamente leemos y ahí están todas las respuestas en la Biblia. El fuego eterno está preparado para Satanás y para los demonios. No está preparado para nosotros. Hay gente que dice, ¿y cómo es que Dios, siendo un Dios de amor, nos manda al infierno? ¿Cómo es que Dios, si Él nos ama, preparó el infierno para nosotros? La respuesta es, no es el infierno para nosotros. Si nosotros no queremos ir para ahí, es diferente. Pero no está preparado para nosotros. Lo especifica claramente la palabra preparado para Satanás y sus ángeles. Y Cristo es la puerta de escape para toda criatura para salvarse del infierno. Pero el que rechaza al Hijo, dice la palabra, ya fue condenado. Amén. Entonces nosotros tenemos, hermanos, la oportunidad de escapar de ese fuego eterno viniendo a los pies de Cristo, dejando de ser engañados, ¿verdad?, por Satanás. Ahora quiero que leamos en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22. ¿Ya lo encontraron? Amén, hermano. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Vuélvalo a leer, hermano, para que hagamos ahí todo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Gracias, hermano. Aquí, hermano, Pedro está hablando de Jesús. Y a mí me parece bastante interesante
¿Sabe por qué? Porque Satanás y los demonios son enemigos a muerte del Señor Jesús. Son enemigos del Señor y son enemigos de nosotros. Porque están tratando, hermano, de que ellos puedan ganarnos la batalla que usted y yo estamos peleando. Están tratando de ganarse las almas que usted y yo hemos sido enviados a rescatar. Entonces, estos personajes son enemigos de Dios, pero dice la palabra de Dios que a Jesús, hermano, están sujetos. ¿Quiénes? ¿Quiénes están sujetos? Amén. Ángeles, autoridades y potestades. Por esa razón es que los demonios se sujetaban cuando estos 70 iban, hermano, y echaban fuera esos demonios. Porque lo hacían en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús se sujeta todo demonio, toda autoridad, todo ángel, toda potestad. No hay quien no se sujete al nombre del Señor Jesús. Entonces, yo les digo esto, hermano, porque nosotros tenemos en mente, es verdad, en el nombre de Jesús se sujetan los demonios, pero ¿por qué? Aquí está la respuesta. Veamos otro versículo más en Efesios 1, versos 20 y 21. Efesios capítulo número 1, versículo 20 y 21. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Gracias, hermano. Qué tremendo, hermano. De ese versículo se puede sacar una base doctrinal grande para nuestro conocimiento. Yo le quiero preguntar, ¿por medio de qué la palabra nos dice que en Jesús está sujeto todo este tipo, hermano, de ser? Hombre, sea mujer, sea demonio, sea ángel, sea principado, sea potestad. ¿Por qué? ¿Cómo logró Jesús alcanzar ese punto de estar sentado a la diestra del Padre? Ahí lo dice. ¿Por medio de qué? Se los leo yo, hermano, entonces. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Es decir, hermano, que la resurrección de Cristo Jesús no solamente tiene poder, hermano, sobre la muerte misma, sino que también tiene poder para que nosotros podamos vencer la muerte. Y no solo eso, sino que eso, hermano, le ha dado a Cristo el estatus de autoridad que Él tiene. Por eso la palabra dice que en otro nombre dado a los hombres no hay más que Cristo Jesús. Porque por medio de su resurrección, Cristo venció a la muerte, venció al diablo, lo burló, y ahí se acabó el tema ya. No hay oportunidad para el diablo y sus demonios de poder, hermano, deshacer la obra de Cristo. Porque Cristo, hermano, vino, dice la palabra, para deshacer las obras del diablo. Y eso vino a hacer, y eso sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces, por medio de su muerte, y no solamente su muerte, sino por medio de su resurrección, el Señor tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Amén. Ahora bien, yo he escuchado a muchos decir la frase siguiente. Dígame usted si está correcta o no. He escuchado a muchos decir, en esta hora, por ejemplo, dicen, sujeto al hombre fuerte de pies y manos. He escuchado a otros decir, en esta hora, yo ato todo demonio, toda autoridad. En esta hora, yo desato lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Y yo sé que usted ha escuchado a muchas personas así, y de seguro, y espero que no, ha visto, y quizás algunos siguen viendo personas que hablan esto. Yo le pregunto, ¿es correcto eso? No, de ninguna manera. Porque usted y yo no tenemos poder ni de desatar, ni atar a nadie, sino que solamente Cristo Jesús. Él es el único. Por eso es que en el nombre de Jesús es que se echan fuera demonios, en el nombre de Jesús es que se hacen las sanidades,
en el nombre de Jesús es que nosotros predicamos la palabra. Como les decía yo ayer en la predicación, nadie, ningún ser humano tiene ese tipo de autoridad. Solamente Cristo Jesús. Pero ahí andan muchos locos creyéndose que la tienen, hermano, cuando no es bíblico. Y si no, que traigan versículos donde digan que pueden hacer eso. No se puede, hermano. Amén. ¿Cómo va a creer que va a venir un endemoniado y yo voy a decir, yo te desato? Me va a pegar una chamarreada, hermano. Y me va a mandar como aquellos hombres del libro de los Hechos, ¿verdad? Me va a mandar chuloncitos para la casa como los mandó a ellos. Por andar de imprudentes, por no saber actuar, por no hacer las cosas como deben ser hechas. Amén. A estos hombres, cuando trataron de sacar al demonio, le dijo a Jesús y a Pablo, los conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Les pegó una arrastrada que los mandó desnudos para la casa, hermano. Entonces, hay muchos que andan jugando allá con eso, pero andan haciendo show nada más. Le andan pagando a gente que haga ahí pantomimas, cuando realmente, hermanos, sabemos que la única autoridad es de Cristo Jesús. Amén. Sigamos ahí un poco más adelante. Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí, hermano, hay bastantes posturas de lo que significa esto. Muchos lo atribuyen, hermano, a la caída de Satanás. Hay una postura que habla de eso, hay otra postura que habla que fue en el momento en el cual el Señor Jesús venció la tentación, ¿verdad? Que Satanás le había preparado la trampa y que Jesús ahí derrota al diablo. Otros dicen que Jesús está anticipando al momento en el cual Satanás va a ser arrojado, hermano, al lago de fuego. Entonces, ¿cuál será la postura correcta? Vayamos al libro de Isaías, capítulo 14, versículo número 12. Creo que no me va a alcanzar el tiempo para terminar hoy, hermano. Isaías 14, 12. En lo alto y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Hasta ahí, hermano. Gracias. ¿Cuál es la primera frase que aparece, hermano? ¿Cómo caíste del cielo? Ese momento, hermano, es cuando Satanás es expulsado del tercer cielo. Satanás estaba allá juntamente con los otros ángeles. Estaba allá, hermano, cerca de Dios. Pero cuando se revela, Satanás inmediatamente es expulsado. Muchos dicen que se refiere a ese momento. Y puede ser así. Porque desde que Satanás fue derrotado desde un principio, aunque él crea que ha ganado terreno, no ha ganado nada, hermano. Satanás ha perdido todas las batallas posibles. Amén, porque él ya está condenado. Pero la imagen que se nos da de un rayo también, hermano, nos habla de una cosa. Usted ve que un rayo, ¿cuál es la figura de un rayo? Usted ve que aparece, se ilumina, pero de repente se desvanece. Porque así es Satanás. Aunque parezca que Satanás está agarrando terreno, hermano, aunque parezca que Satanás va siempre adelante, aunque parezca que Satanás va ganando, no hay ninguna luz que sea más resplandeciente que la luz de Cristo Jesús. Y por eso Satanás, aunque quiera brillar, siempre es apagado por la luz de Cristo. Y por eso es que Satanás está de derrota en derrota constantemente. Aunque quiera agarrar fuerza, vuelve y cae. ¿Por qué? Porque hay un pueblo, hermano, que realmente está obrando y haciendo, hermano, lo que Dios quiere que se haga. Hay un pueblo que está sometido en oración, un pueblo que está en ayuno, un pueblo que se santifica al Señor. Y esa, hermano, es la mayor derrota que también Satanás puede sufrir en nuestros días. Una de las derrotas que sufrió fue cuando Cristo resucitó. Porque por medio de Cristo y su sangre nosotros somos redimidos. Pero también Él es derrotado cada vez que usted se mantiene firme y fiel delante de Dios. Satanás es derrotado y avergonzado inmediatamente. Y por eso es que Él está constantemente. Y Jesús dice, yo veía. Es decir, no dice yo vi.
Aunque todos sabemos que Jesús estuvo en ese momento también, porque Él también es eterno, hermano. Pero no dice yo vi, dice yo veía. Es decir, algo constante, algo que va sucediendo. Él veía cada momento la derrota de Satanás. Y eso se va a consumar cuando Él sea lanzado, hermano, al lago de fuego. Y espero, hermano, realmente que nosotros nos empapemos de la labor evangelística para ir a rescatar a todas esas personas que Satanás se las está llevando para ahí. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Amén. Dice el verso 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este versículo también es un versículo bastante controversial. Yo veía, hermano, un video hace algunos meses de un pastor, no sé si lo vio usted. Es que hay gente, hermano, de que no le pide discernimiento a Dios o no lee la Biblia y de repente agarra versículos para crear doctrinas de ellos, doctrinas de hombres. Veía un pastor que estaba en una predicación y tenía en la mano una víbora y así estaba predicando. Y él estaba diciendo este versículo: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Es decir, él pensaba de que aunque tuviera una víbora en la mano, por el versículo que tenía, no le iba a pasar nada. Pero yo le invito a que lo busquen en internet y pregúntenme. Ya solo los huesitos están de él nada más, porque lo picó aquí y ahí en pleno culto se desplomó. O sea, esto no quiere decir, hermano, que usted se va a meter ahí donde las culebras y va a decir, solo porque dice este versículo no me va a pasar nada. Todo tieso se va a quedar ahí. Está hablando, hermano, de seres demoníacos. No está hablando directamente de escorpiones, ¿verdad? Venenosos, ni de serpientes. Amén. Recuerde que la Biblia utiliza muchas figuras para hablar acerca de estos seres. Por ejemplo, ya decíamos que a Satanás se le nombra como la serpiente antigua, como el dragón escarlata, pero son nombres que se les da. Veamos unos ejemplos rápidamente. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo número 9. Y ahí podemos ver de lo que realmente estaba hablando el Señor. Era de seres demoníacos. Y es en ellos, hermanos, que el Señor nos da potestad por medio de su nombre. Capítulo 9, Apocalipsis capítulo 9. Lo voy a leer yo por el tiempo, hermano. O no sé si ya lo encontraron por ahí. 9, capítulo 9, verso 3. Dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de tierra. Yo le pregunto, ¿realmente cree usted que van a ser langostas las que va a salir y las que van a tener autoridad? Está hablando de seres demoníacos. Y esto va a ser en la gran tribulación. O sea, no van a ser langostas realmente. Ve en el versículo número 5. Y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de ¿qué, hermano? De escorpión cuando hiere al hombre. ¿Será que realmente, hermano, van a sentir como que por las venas le está corriendo veneno? Está hablando del dolor y de la angustia que se va a sufrir en ese tiempo. Amén. Entonces nosotros debemos saber, hermano, interpretar la palabra, porque si no nos pueden pasar cosas, hermanos, como le pasó a este hombre, que lastimosamente, ¿verdad?, no supo entender de lo que Jesús estaba hablando. Ve el versículo 10 también del capítulo 9. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces, yo quiero que seamos, hermanos, personas que analicemos cuando leamos la palabra. Si el Señor está hablando acá, hermano, en la palabra, de que estos hombres venían contentos porque los demonios se les sujetaban. Segundo, Jesús hace alusión a Satanás en el momento de su caída y su derrota. Y tercero, que Jesús sigue hablando. ¿Cuál es el tema que se está tratando? El tema espiritual.
Es decir, de lo que Jesús está hablando acá es realmente de demonios. Pero yo termino con lo que dice aquí. Y esto es lo más importante y para mi opinión lo más central de estos 3 versículos. Pero no os regocijéis, ahí en Lucas 10, verso 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Eso es lo más importante. ¿De qué sirve tanto show, hermano? ¿De qué sirve saber predicar? ¿De qué sirve, hermano, realmente utilizar frases, utilizar palabras para darnos a demostrar ante las personas como grandes hombres y mujeres de Dios? Pero si en la intimidad no estamos bien con Él y nuestro nombre no está en el libro de la vida, no sirve de nada. Entonces la preocupación principal que Jesús nos da a nosotros y les da a estos hombres en este momento es: cuiden su salvación, cuiden lo que les he dado, cuídense de caminar en rectitud, cuídense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Aquí dice en los cielos. Y yo finalizo con un versículo, hermano, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. No vamos a profundizar mucho porque este tema de la salvación es bastante extenso. Pero vea lo que dice Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el tema de la salvación, hermano, usted sabe muy bien que nosotros como iglesia no creemos en la elección incondicional. Es decir, como un día lo mencionaba el pastor general, no creemos en el una vez salvo, siempre salvo. No creemos en eso. Nosotros creemos en la elección condicional. ¿Qué quiere decir eso? Algún día se lo voy a explicar más amplio. De que usted y yo, como tenemos libre albedrío, nosotros mismos decidimos rechazar la salvación de Dios o recibimos la salvación de Él. Una de dos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros creemos que la salvación jamás se pierde, quiere decir entonces de que tenemos licencia de hacer lo que queramos y porque creemos que somos salvos, ahí estuvo todo. Pero realmente no es así. Y en la palabra de Dios se mencionan muchas maneras de cómo nosotros podemos ver que la salvación la podemos perder si nos alejamos del Señor. Algún día vamos a hablar acerca de eso. Yo le voy a ser muy honesto. Cuando yo estaba en la otra iglesia, ahí pues se cree mucho acerca de que la salvación no se pierde. Y respetamos mucho a los que creen en eso. Pero realmente, hermano, estudiando la palabra de Dios, y créame de que me falta mucho todavía, ¿verdad? Porque el estudiar la Biblia no es de 5 ni de 10 años, ¿verdad? Es de más tiempo. Pero uno se da cuenta que hay ejemplos realmente donde la palabra nos confirma de que hay hombres que perdieron, hermano, su salvación por andar en pecado. Tenemos el ejemplo de Saúl, por ejemplo, un hombre que había sido elegido por Dios, pero que en su momento el Señor decidió rechazarlo y le dio lugar a David porque le había fallado a Dios. Y aquí en este versículo hagamos énfasis en una cosa. Amén. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y yo le hago la siguiente pregunta. ¿A quién no borrará Dios su nombre del libro de la vida? Ahí dice, al que venciere, ese será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere. Incluso Mateo 24 nos dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. No es del que cree que es salvo, sino que el que persevera
y recibe la salvación por medio de Cristo Jesús. Entonces la enseñanza del Señor es, no se trata de prodigios, no se trata de que se regocijen porque echaron fuera demonios, sino que preocúpense de que su nombre esté ahí arriba. Esa debe ser nuestra preocupación y la mayor satisfacción de que cuando allá se pase lista, usted pueda responder a su nombre y pueda estar con el Señor. Amén. Cierre sus ojos, hermanos, en esta hora y oramos a Dios.